Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video. Realmente nos ayuda. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que contaría una historia como esta. Durante la mayor parte de mi vida adulta me consideré un hombre afortunado. Tenía un trabajo estable, una casa hermosa y, lo más importante, una esposa a la que adoraba. Su nombre era Lauren. Nos conocimos en la universidad y desde el principio hubo esa certeza tranquila en la forma en que encajamos el uno con el otro. Ella tenía una risa contagiosa, una manera de hacer que cualquier lugar se sintiera como hogar. La gente siempre me decía lo afortunado que era y yo les creía. Construimos nuestra vida lenta pero firmemente. No fue un torbellino romántico y llamativo, solo una subida constante y reconfortante. Yo trabajaba en logística, a menudo con largas horas, y Lauren eventualmente se convirtió en diseñadora de interiores freelance. Tenía un ojo para la belleza y yo estaba orgulloso de ella. Éramos una de esas parejas que parecían tenerlo todo resuelto, o eso creía yo. Mirando hacia atrás, tal vez me perdí las señales, tal vez estaba demasiado envuelto en mis rutinas, demasiado cómodo, pero así es la traición. Nunca la esperas de las personas por las que darías la vida, y Lauren era la última persona de la que pensé que me mentiría. Comenzó de a poco con pequeños cambios, empezó a quedarse despierta hasta más tarde de lo habitual, trabajando en proyectos de diseño de los que nunca me hablaba demasiado. Parecía distraída, su teléfono de repente siempre en silencio. Al principio lo atribuía al estrés, había tomado algunos clientes nuevos y pensé que tal vez la presión la estaba afectando, pero luego estuvo el viaje. Me dijo que era un retiro de fin de semana, una escapada creativa con otros diseñadores a unas 2 horas de distancia. Dijo que había sido de último momento, que se había liberado un lugar y que no podía decir que no. Me alegré por ella, le dije que fuera, que disfrutara, que se tomara un descanso. Ni siquiera hice muchas preguntas. ¿Por qué lo haría? Era mi esposa. Se fue un viernes por la mañana, me besó de despedida en la puerta y me dijo que me amaba. Esa noche me quedé despierto hasta tarde viendo una película y miré de reojo nuestro calendario compartido en la heladera. Ella había escrito taller creativo Asheville con su cuidadosa letra. Todo parecía normal, pero el sábado por la noche pasó algo extraño. Recibí una llamada de su hermana Ana solo para saber cómo estábamos. Mencionó que había intentado enviarle mensajes a Lauren y no había recibido respuesta. Eso no era inusual, dije. Tal vez el retiro tenía servicio limitado, pero después de colgar se formó un extraño nudo en mi estómago. Intenté llamar a Lauren, no respondió. Envié un mensaje, sin respuesta. No entré en pánico, no de inmediato. Me dije a mí mismo que no había razón para sacar conclusiones precipitadas, pero una parte de mí, una pequeña parte silenciosa, ya se estaba desmoronando. El verdadero desmoronamiento comenzó cuando regresó el domingo por la noche. Había limpiado la casa, cocinado su pasta favorita, incluso imprimí un meme tonto para hacerla reír. Era una pequeña tradición que teníamos. Cuando entró por la puerta la vi antes de que ella me viera a mí. Se veía feliz, no el tipo de felicidad cansada, inspirada que se obtiene de un retiro creativo, un tipo de felicidad diferente. La abracé y ella me devolvió el abrazo, pero hubo una vacilación, un retraso. Ese fue el momento en que algo se rompió. Mi instinto gritó y por primera vez no lo ignoré, no la confronté de inmediato. En cambio, observé en silencio, con atención. Durante las semanas siguientes me convertí en un hombre que no reconocía. Empecé a notar los huecos en sus historias, la forma en que se reía mirando la pantalla de su teléfono cuando pensaba que no la veía, el repentino interés por un perfume nuevo, la manera en que empezó a bloquear su teléfono, algo que nunca había hecho en 10 años juntos. Intenté racionalizar, tal vez estaba siendo paranoico, pero una noche no pude soportarlo más. Ella se había ido a la cama temprano, su teléfono cargándose en la encimera de la cocina, y yo hice algo que nunca había hecho antes. Lo abrí, su código no había cambiado. Eso por sí solo me dio un destello de esperanza, pero duró solo unos segundos. No había mensajes, ni fotos, ni correos electrónicos. Había borrado casi todo excepto una cosa, una carpeta en su galería de fotos llamada Mood Board 2. Parecía una colección de diseños de habitaciones, muestras de color,
interior, arreglos de muebles, algo inofensivo, pero enterrada en el medio había una foto que no era de una habitación ni de un proyecto, sino de un hombre. No era alguien que yo conociera. Estaba sentado en lo que parecía una cama de hotel, sin camisa, sonriendo a la cámara. Su pie de foto era corto. Ojalá siguieras aquí. Mis manos se helaron. Mi visión se cerró en un túnel. Me quedé allí parado sosteniendo su teléfono como si fuera radiactivo. Ni siquiera sentí enojo aún, solo una incredulidad profunda y cavernosa. No la desperté, no dije una palabra. Copié la foto en mi teléfono, volví a bloquear el suyo y me quedé en la cocina mirando a la nada durante casi una hora. A la mañana siguiente fingí que no había pasado nada durante 2 semanas, viví como un fantasma en mi propia casa, no comía mucho, apenas dormía. Investigué al hombre, usé reconocimiento facial, redes sociales, incluso búsquedas inversas de imágenes. Eventualmente lo encontré, su nombre era Colin. Era un contratista que ella había contratado 6 meses antes para un trabajo de remodelación en la casa de vacaciones de un cliente. Habían publicado fotos del trabajo en la página de su portafolio. Ahí fue donde comenzó. De repente todo encajó. Las noches largas, los fines de semana fuera, el teléfono bloqueado. Pero saberlo no era suficiente. Necesitaba entender, necesitaba escucharlo de ella. Así que tendí una trampa. Una noche mencioné casualmente un viaje que estaba planeando por trabajo. Le dije que estaría fuera 3 días. Actuó decepcionada. Me besó de despedida a la mañana siguiente. Esperé a que saliera de la casa y luego regresé 1 hora después y estacioné calle abajo. Tardó menos de un día. Esa noche Colin entró en mi entrada. Observé desde las sombras, teléfono en mano, el corazón latiendo como tambores de guerra. Tocó el timbre. Ella abrió con una bata. Se besaron. Él entró. No grabé un video, no irrumpí. Solo me quedé allí observando cómo las piezas de mi vida se derrumbaban detrás de las cortinas de mi propia casa. Y tomé una decisión. Esto no iba a terminar con gritos, ni con echarla, ni con algún colapso dramático. No iba a darle esa satisfacción. Iba a recuperar todo. Mi dignidad, mi paz, mi futuro. Esa noche conduje hasta la casa de mi hermano y me quedé allí. No respondí a sus mensajes, no volví a casa. Quería que se consumiera en el silencio. Al día siguiente contacté a un abogado. Empecé a sacar registros bancarios, a reunir pruebas, a planificar. La traición ya había ocurrido, pero la venganza, esa recién comenzaba. El silencio fue mi arma y la empuñé con precisión. Lauren intentó llamarme 5 veces el primer día que no volví a casa. Envió mensajes que comenzaron casuales. ¿Dónde estás? Luego pasaron a preocupados. Por favor, llámame, y finalmente se volvieron frustrados. ¿Me estás ignorando a propósito? No respondí a ninguno. No tenía que hacerlo. Que entrara en pánico, que se preguntara, necesitaba espacio no solo para pensar, sino para prepararme. Durante 3 días me quedé en la casa de mi hermano Ethan. Le conté todo. A diferencia de mí, Ethan siempre había desconfiado de Lauren, aunque nunca lo dijo por respeto. Estaba furioso por mí, pero también sabía que no iba a simplemente alejarme de la vida que había construido sin pensarlo bien. Me ofreció apoyo, no juicio. Eso significó todo. Lo primero que hice fue abrir una cuenta bancaria separada en silencio sin alertar a Lauren. Transferí una parte de mi salario y cambié las notificaciones de la cuenta a un correo privado. Empecé a reunir todos nuestros estados de cuenta conjuntos buscando gastos ocultos, cargos desconocidos, incluso reservas de hoteles que no coincidían con sus viajes de trabajo. Encontré bastantes recibos de restaurantes caros y de ciudades que nunca me dijo que había visitado. Múltiples cargos del mismo hotel boutique. Había sido descuidada, imprudente, o tal vez simplemente estaba segura de que yo nunca miraría. Mientras tanto iba a trabajar como si todo fuera normal. Solo respondía a uno de sus mensajes al 4.º día. Necesito tiempo, no me llames. Ese único mensaje la mantuvo en vilo. No sabía si yo sabía y esa incertidumbre era parte del plan. Al final de la semana también accedí a nuestras copias de seguridad de fotos en la nube. Ella había borrado todo de su teléfono, pero no de la nube. Ahí estaban docenas de fotos de ella y Colin tomados de la mano en senderos, compartiendo bebidas, una foto de ella acostada en una cama de hotel, sonriendo con la misma expresión que solía darme después de compartir chistes internos. Esa casi me destruyó, pero el dolor empezó a transformarse en algo distinto. No era rabia, era algo más frío. No iba a gritar, no iba a llorar frente a ella, iba a recuperar el control en silencio, sin piedad.
Ese fin de semana regresé a casa, ella estaba en la cocina. Cuando entré, como si hubiera estado esperando allí durante horas, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio. Corrió a abrazarme, pero me aparté y dejé mi bolso en el suelo. Solo necesitaba pensar, dije con calma. Ella me estudió intentando leer si yo sabía algo, no le di nada. Nos sentamos en silencio un rato, intentó hacer charla, preguntó si había comido, ofreció cocinar, me negué, la tensión era espesa. Intentaba cortar la distancia, pero la dejé desorientada. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Durante los días siguientes seguí con la vida como un fantasma. Apenas hablaba, no discutía, no acusaba. Eso la confundía más que cualquier otra cosa. Intentó de todo. Disculpas por cosas que no nombraba, afecto extra, ofrecer cancelar reuniones para pasar tiempo conmigo, pero yo me mantuve firme, frío, sin emociones. No tenía idea de que mientras intentaba volver a jugar a la familia, yo ya me había reunido con el abogado de divorcios. Hice copias de todo, estados de cuenta, mensajes, fotos, incluso un breve informe de un investigador privado que confirmaba la aventura. El investigador había captado a Colin visitándola nuevamente un miércoles por la tarde cuando yo trabajaba hasta tarde. Incluso tomaron una foto de él saliendo mientras Lauren lo besaba en la puerta. Ese fue el clavo final. Me aconsejaron no confrontarla aún, así que esperé, dejé que cavara su propia tumba. Y entonces llegó el momento que estaba esperando. Ella me dijo que tenía que asistir a una conferencia en Charleston. 2 días, solo ella y algunos diseñadores, el mismo patrón, la misma mentira. Le dije, por supuesto que deberías ir. Sonrió, pensó que todavía me tenía engañado. Esta vez ni siquiera la seguí, no lo necesitaba. En cambio, conduje hasta la casa de su hermana con un sobre Manila y me senté con Ana a tomar café. Había debatido si involucrarla, pero merecía la verdad. Adoraba a Lauren y sabía que esto le dolería, pero también sabía que era leal a lo correcto. Le conté todo, le mostré las pruebas. Vi cómo el color se le iba del rostro. Sabía que algo no estaba bien, susurró. Me dijo que solo estaba estresada. No puedo creerlo. Lo siento por ponerte en el medio, dije, pero necesitaba que alguien de su lado lo supiera. Ella va a intentar darle la vuelta. Quería que lo escucharas de mí primero. Ana no dudó. Lo que necesites, estoy contigo. Mientras Lauren estaba fuera diseñando, me mudé. Ya había alquilado un pequeño apartamento en el centro, suficiente espacio para empezar de nuevo. Ese viernes, con la ayuda de Ethan y un equipo de mudanza, empacé lo esencial y me fui. Dejé las fotos de la boda, dejé los recuerdos, dejé al hombre que alguna vez fue demasiado confiado. El movimiento final, programé a un mensajero para entregar los papeles del divorcio y mi portafolio de pruebas a Lauren, programado para la mañana en que regresara de su conferencia. Ese sábado mi teléfono explotó. Decenas de llamadas perdidas, mensajes que iban desde la negación hasta la rabia y la súplica. Pero yo había terminado. Ignoré cada mensaje hasta el lunes. Entonces envié un solo texto. Lo sé todo, revisa tu correo. Esta conversación ahora es entre abogados. Ella no respondió. Esa noche Ana llamó. Lauren había ido a su casa sollozando, gritando sobre traición y acusaciones. Ana le dijo que lo había sabido por días y que no había nada que defender. Dijo que Lauren parecía genuinamente sorprendida de que yo hubiera hecho algo así. Esa es la parte que se me quedó grabada. No el engaño, no las mentiras, sino la audacia, la sensación de derecho, de que pensó que nunca me enteraría o peor aún, que nunca haría nada al respecto. Me subestimó. Por primera vez en meses dormí en paz. En las semanas siguientes intentó contactarme de nuevo a través de amigos, de la familia, incluso de un viejo compañero de trabajo en común. Escribió cartas, largas explicaciones llenas de medias verdades y súplicas. Dijo que al principio solo había sido emocional. Dijo que se había sentido desconectada de mí. Dijo que estaba confundida, pero en ninguna de ellas dijo que se arrepentía ni una sola vez. Se arrepentía de haber sido descubierta, se arrepentía de perder la comodidad, pero no de lo que hizo. El divorcio avanzó, mantuve todo civil, profesional, no exigí todo, no quería una guerra, solo quería salir, quería libertad y quería que ella viviera con el hecho de que me fui en mis propios términos. No solo sobreviví a su traición, me aseguré de que nunca me definiera. Pero aún no había terminado, porque la venganza, la que realmente dura, no es ruidosa, no son gritos ni daños a la propiedad ni explosiones en redes sociales. Es el silencio de un hombre reconstruyendo su vida mejor que antes. Es el dolor en su pecho cuando me ve reír de nuevo, tener éxito, prosperar sin ella, y todavía me quedaba una última carta por jugar.
La libertad no llegó con un estruendo, llegó lentamente, casi sin notarse. Una calma silenciosa reemplazó el ruido que Lauren había traído a mi vida. Por primera vez en años no estaba caminando sobre cáscaras de huevo, analizando cada palabra, preguntándome qué estaba pasando por alto. Simplemente estaba respirando. Después de mudarme a mi apartamento, me enfoqué en cosas que tenían sentido. Rutina, simplicidad, paz. El lugar era pequeño, nada elegante, pero se sentía honesto. No necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser mío. No me comuniqué con Lauren, no respondí a sus cartas ni atendí sus llamadas. Envió largos correos explicándose, intentando pintar su traición como un trágico desliz nacido de la confusión emocional. Los leí una vez y luego los borré. No me interesaban sus justificaciones, ya no. Lo que más me impactó fue cómo todavía no se disculpaba por lo que hizo, solo por cómo terminaron las cosas. Había arrepentimiento por haber sido descubierta, por perder la vida que había construido, pero no por las decisiones que tomó a mis espaldas. Esa claridad endureció algo en mí. Me había cuestionado demasiado tiempo, preguntándome si había fallado en algo, si había pasado por alto algo, pero no fue así. Yo había estado presente, leal, honesto, ella no. Con el tiempo la verdad se difundió entre nuestro antiguo círculo de amigos. Personas que solían admirar nuestra relación perfecta empezaron a conocer la verdad. Yo no hablé mal de ella, no hacía falta. Los hechos hablaban por sí solos. El silencio que mantuve le hizo más daño que cualquier arrebato de ira que hubiera podido tener. Y Colin, el hombre por el que tiró nuestro matrimonio por la borda, nunca fue para largo plazo. En cuanto las cosas se complicaron, una vez que el secreto desapareció, se distanció, la bloqueó, desapareció, clásico. Lauren se quedó con los pedazos no solo de nuestro matrimonio, sino de su imagen, sus amistades, su comodidad. La gente dejó de llamar, algunos clientes se alejaron, incluso su hermana Ana se negó a poner excusas por ella. Yo no celebré su caída, solo seguí construyendo mi propia recuperación. Me volqué en mi trabajo, volví a correr, incluso me uní a un club de lectura local, algo que no hacía desde hacía años. Poco a poco el peso empezó a levantarse. La versión de mí que dudaba de todo se estaba desvaneciendo. En su lugar había un hombre que había sobrevivido a lo peor y había aprendido de ello. Pero aún no había terminado. Durante el divorcio supe que Lauren había usado nuestras finanzas conjuntas para financiar partes de su aventura, hoteles, cenas, incluso regalos. Mi abogado me dijo que tenía fundamentos para recuperar parte de esos fondos mediante una demanda civil. Al principio no me importaba el dinero, pero al principio sí importaba. Presenté la demanda en silencio de manera profesional y legal. Ella estaba furiosa, lo llamó vengativo, pero no tenía defensa. Los registros eran claros, los gastos rastreables. Tuvo que devolver parte de ello junto con los costos legales. No se trataba de venganza en el sentido tradicional. No quería destruirla, solo quería que el registro se corrigiera. Ella me había quitado algo, yo simplemente lo recuperé. Luego la borré de mi vida por completo, bloqueé su número, eliminé cada foto, dejé de escuchar actualizaciones de amigos en común. No estaba enojado, había terminado. Una tarde llegó una carta de su madre, no lo esperaba, era escrita a mano, corta, honesta. Daniel, siento mucho todo, fuiste un buen hombre, no merecías lo que hizo mi hija, espero que encuentres paz, Margaret. La leí 2 veces, no porque me hiciera emocional, sino porque fue el único reconocimiento real que recibí de alguien de su lado que confirmó lo que había llegado a entender en el fondo. Yo no era el roto, Lauren tomó sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Seguí adelante. Los días dejaron de sentirse pesados, los recuerdos dejaron de doler, los lugares que alguna vez visitamos se convirtieron simplemente en lugares otra vez. Su nombre dejó de resonar en mis pensamientos. Eventualmente alguien nuevo llegó a mi vida. Sin una historia de amor dramática, solo confianza tranquila y lenta. Nos conocimos en un evento comunitario local. Era cálida, centrada y hacía preguntas que importaban. Le conté la verdad desde el principio. No se inmutó, solo escuchó. Una noche nos sentamos en mi balcón mirando las luces de la ciudad. Me preguntó si todavía odiaba a Lauren. Dije que no. El odio significaría que aún estaba emocionalmente involucrado. Y no lo estaba. El opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Y ahí fue donde finalmente llegué.
Lauren siempre será un capítulo de mi vida, pero no es toda la historia. La verdadera venganza al final no fue su dolor, no fue llevarla a los tribunales, no fue ver cómo su vida se desmoronaba. Fue elegir vivir, elevarme por encima de todo, recuperar mi paz, despertar cada día sabiendo que nunca bajé a su nivel. Ella pensó que me había destruido, pero solo hizo espacio para algo mejor, y nunca más la dejaré entrar.